Nos detenemos, mis hermanos, en la liturgia de este día jueves. Particularmente no me voy a detener y me voy a centrar en la primera lectura de este día, que es el profeta Isaías, el profeta del Adviento. Hemos escuchado un pasaje en este texto que nos ubica claramente en el contexto de la confianza plena en el Señor. Es el capítulo 41 del profeta Isaías. Hay unas expresiones del profeta Isaías bastante fuertes en el texto de hoy. Comienza diciendo: no temas, gusano de Jacob, gente de Israel. Yo te ayudo, tu Redentor es el Santo de Israel. Es una expresión muy fuerte de la primera lectura del profeta Isaías, pero también no está fuera de contexto, ¿no? Porque esa sensación de fragilidad o esa sensación de pequeñez no solamente es propia de ese momento, sino de cualquier persona en cualquier generación. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido con impotencia o nos hemos sentido también pequeños, quizás como gusanos frente a los demás, con la sensación de que no vamos a poder salir adelante porque los problemas nos desafían y los problemas se vuelven verdaderamente grandes y sobrepasan nuestras posibles fuerzas? ¿Cuántos momentos de nuestra vida nos hemos sentido de esa forma, desafiados por las situaciones que vivimos, desafiados por los problemas, desafiados también por las necesidades, desafiados por los problemas de salud, por las enfermedades, desafiados por una serie de situaciones que a veces creemos que están precisamente no por debajo de mi fuerza, sino por encima de mis fuerzas? Frente a esta realidad, el profeta hoy nos coloca y nos coloca con todo el corazón. Él nos muestra a cada uno y nos muestra también a la comunidad. ¿Cómo podemos dar el paso de superación? ¿Cómo podemos salir adelante cuando las circunstancias de la vida no nos permiten avanzar? ¿Nos dejamos nosotros agarrar y levantar por la mano creadora de Dios? ¿O nosotros queremos salir adelante por sí mismos? ¿Qué es lo que nosotros reconocemos de Dios cuando estamos en un momento de crisis, en un momento difícil? ¿A dónde nosotros, por ejemplo, recurrimos cuando estamos en un momento más complejo de lo habitual? ¿Recurrimos a Dios? ¿Recurrimos a encontrarnos con Él a través de la oración? ¿O buscamos solucionar las cosas desde nosotros mismos? Cuando hoy leemos esta profecía mesiánica, notamos que Dios nos habla directamente a nosotros, más aún lo hace insistentemente y lo hace más bien en primera persona. Es como si el Señor estuviera tratando este tema con cada uno de nosotros con una profunda cercanía, con una ternura, a través de las formas concretas como Él se ocupa de nosotros. Porque el texto dice: yo te tengo agarrado, te ayudo. Todas son expresiones en primera persona. Yo te tengo agarrado, te ayudo, te convierto en el trillo nuevo, les responderé, no los desampararé, abriré, convertiré, pondré. Todos son verbos en acciones primeras. Todo lo que el profeta expresa de esa manera desde el comienzo hasta el final, el Señor se presenta entonces como el autor de la salvación.
Yo, Yahvé, tu Dios, dice el profeta. De tal manera entonces, mis hermanos, que en esta mañana de jueves de la segunda semana de Adviento, el Señor se presenta frente a nosotros para tendernos la mano con una gran cercanía. Y a pesar de que podamos tener un panorama interior bastante complejo u oscuro, el Señor nos provoca una gran esperanza a la luz del texto de hoy. ¿Cuáles serían entonces los aspectos que son necesarios avanzar o superar durante este tiempo de Adviento previo a la Navidad? La primera cosa que me parece importante a la luz de la primera lectura del profeta Isaías es superar los miedos. No temas, yo te ayudo, dice el profeta hoy. Entonces, ¿qué pasos tenemos que hacer para poder superar los miedos? Los miedos al fracaso, los miedos a que las cosas no me salgan bien, los miedos a no comprometerme, los miedos a no salir de las cosas viejas y no aprender a hacer cosas nuevas, a salir de nuestra propia rutina y romper las barreras de la rutina para poder hacer algo completamente nuevo, abrirnos a las posibilidades del Espíritu. ¿Cómo vamos entonces a superar el miedo que nos ancla? Porque normalmente el miedo nos ancla en nosotros mismos. ¿Cómo se puede superar? Cuando el Señor dice hoy no temas, yo te ayudo. Entonces la primera cosa para superar el miedo es tomar en cuenta que Dios está del lado de nosotros. La imagen de la mano de Dios. La primera vez que Dios dice no temas, yo te ayudo, se coloca la imagen de una mano que nos agarra. Es como si se tratara de la mano de Dios que viene para estar con nosotros, que viene para tomarnos en sus brazos. Y dice precisamente el versículo 13 de hoy, te tengo asido por la diestra, es decir, te tengo agarrado por tu derecha, te tengo agarrado de tu mano. Entonces la primera idea para superar los miedos es confiar en Dios, saber que Él está ahí, saber que no te falla, saber que Dios es fiel. El contacto con una mano de Dios que la sentimos poderosa, de una mano que a la vez transmite ternura y más aún infunde confianza, de esta manera es como Dios se aproxima al hombre que se encuentra atribulado, mientras le dice al oído, no tengas miedo. Es una expresión de hoy del profeta Isaías muy maravillosa, porque el que tiene la mano es la misma mano de Dios. De ahí es que Dios se presenta como soy yo quien te lo digo, nos recuerda el versículo 13 del texto del profeta Isaías hoy. Pero el contraste de esas expresiones, entre las dos podemos ver que en medio de que Dios está presente y que no nos abandona, de que Dios es fiel, de que Dios jamás te va a tirar a la borda, de que Dios siempre tiene una mirada amorosa para con nosotros, el contraste de esto es la expresión primera del profeta Isaías, cuando hoy ha dicho unas palabras que son, como les he recordado, bastante fuertes, bastante difíciles, ¿no? Cuando él se trata a sí mismo como si fuera un gusano, un gusanillo, una oruguita. El profeta siente fragilidad, el profeta siente pequeñez ante la grandeza de Dios, ante la grandeza que se desborda en ternura de Dios. Resulta que nosotros podemos sentirnos profundamente frágiles. Esto entonces es el contraste entre la ternura, la fidelidad de Dios que viene para abrazarnos y acogernos, y la sensación personal de que somos pequeños, de que somos frágiles, de que nos falta mucho para que Dios nos levante.
Por eso entonces es importante que entendamos que en medio de la gran ternura que Dios manifiesta, también va a aparecer nuestra propia fragilidad. La segunda idea para poder superar todos nuestros miedos, fuera de sentir de que la mano de Dios está ahí y sentir mi propia fragilidad, la segunda idea es la victoria sobre las montañas. ¿A quién me refiero con esto? Una vez que el Señor nos ha tomado de la mano, el pueblo es poco a poco levantado por Dios y el gusanito que andaba atribulado supera la grandeza de las montañas. El gusanito que vivía arrastrado ahora es rastrillo que arrastra con el juicio las montañas, como si fuera paja de trigo, para luego superar toda su fragilidad. Entender de que definitivamente cuando el Señor se acerca a nosotros es para levantarnos. Y aunque tengamos una serie de situaciones de miserias interiores, el Señor es capaz de vernos con ojos compasivos, de levantarnos de donde estamos. Por eso, a menudo en el texto se habla de esto: pondré en el desierto cedro, acacias, mirtos, olivo, plantaré juncos en la estepa. Es la expresión de una vida espléndida. Los montes, los cerros llenos de árboles, presentan todo aquello que definitivamente es adverso a la historia humana, es decir, es el esplendor de la vida por encima de mis propias fragilidades. De tal forma que cualquier obstáculo de la vida, cualquier caminar frágil nuestro puede ser superado, puede ser verdaderamente redimido por el Señor. La tercera idea fundamental de los textos de hoy es cómo provocar que Dios brote en nosotros o haga brotar en nosotros la alegría y la alabanza. Si ante las primeras ideas sentimos que debemos de superar los miedos y los miedos sencillamente se superan sintiendo que la mano de Dios está cerca de nosotros y entendiendo que Dios tiene la capacidad para hacernos superar todos nuestros miedos, la segunda o tercera idea fundamental sería entender que Dios es capaz de brotar la alegría y la alabanza en nosotros. Fíjese que en el texto de hoy, las ideas últimas que acabo de retocar del texto, vienen como si se tratara de una celebración. El pueblo canta, el pueblo aclama a Dios, porque la obra de Dios es inmensamente buena. Dios es tremendo, es exigente también. Él es el motivo de nuestra alegría. Él tiene poder, pero a la vez también tiene ternura. Y encontramos en Él la síntesis de nuestra vida. Fíjese cómo dice el texto: los humildes y los pobres buscan agua. Y viene la respuesta del profeta: les responderé, no los desampararé. Teniendo entonces en vista al pueblo humilde que camina por el desierto lleno de miedos, venciendo sus obstáculos en la experiencia de la tremenda cercanía de Dios, la profecía hoy de Isaías observa cómo los humildes y los pobres son levantados, son renovados desde el Señor. Entonces ya surge una nueva actitud para que pueda brotar de nosotros la alegría y la alabanza. Es necesaria la sencillez de nuestra vida, es necesaria la humildad, es necesaria la humillación. Nadie se levanta de su miseria desde mi propio orgullo. Por eso el profeta comienza hablando del gusanillo, que en realidad somos eso. El Señor: te tengo asido por la diestra, yo mismo soy el que te ayuda, no temas, gusanito de Jacob, dice la profecía. Empieza hablando de la sencillez, de la pequeñez. Nadie se levanta de la pequeñez, nadie se levanta de esa humillación
si no es capaz de poner la mirada con humildad en el Señor. Desde mi propio orgullo es imposible que yo me pueda levantar. Es por eso que la persona que nunca reconoce su error jamás va a poder convertirse, siempre va a seguir en el mismo error de toda la vida. Se necesita reconocer el error para podernos levantar. Por eso entonces, en definitiva, si bien al final del texto del profeta Isaías hay una exuberancia de la vegetación, hay una abundancia de agua que es la mano de Dios que está actuando, hay una gran cantidad y calidad, y podemos volverlo a repetir, dice, pondré en el desierto cedros, acacia, mirto, plantaré juncos, cipreses, olmos, para que todos vean y conozcan. La mano del Señor lo hace, es decir, es Dios quien hace posible la frondosidad de la vida cuando nosotros se lo permitimos, cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Entonces el hombre responde con fe, reconoce y agradece la acción creadora de Dios. Viendo la obra, el hombre reconoce que el protagonista es Dios. Hay una serie de verbos que nos hacen pensar que definitivamente el protagonista de la obra redentora en nosotros sigue siendo Dios, que no somos nosotros, que por la fuerza de nosotros sería imposible levantarnos. Necesitamos la fuerza de Dios. El primer verbo anunciado y colocado en el texto es el verbo ver, ver la obra de Dios. El segundo verbo es conocer los hechos de Dios, que Dios es posible de hacer maravillas. El tercero es el verbo reflexionar, que implica finalmente entonces la capacidad de entrar en sí, así como el hijo pródigo entró en sí para volver al Padre. Y el cuarto verbo es el aprender de que Dios es capaz de salvarnos. En definitiva, Dios es la mayor creación. Y Dios viene para acercarse a nosotros con la profunda conciencia de que nos quiere redimir, que no nos quiere dejar en la muerte, que nos quiere salvar, valorar y nos quiere mirar con compasión. Permitamos, mis hermanos, que esta palabra renueve en nosotros el deseo de salvarnos, el deseo de redimirnos. No se olviden que solamente los humildes, los pequeños delante del Señor, van a ser capaces de superar sus propias fragilidades y dificultades. Solo desde la sencillez, como la Virgen María, como celebrábamos también ayer, como lo repetía también o lo repite el texto del Magnífica, celebra todo mi ser la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Solo desde la misma pequeñez podemos levantarnos de nuestras situaciones difíciles y complejas. El orgulloso siempre va a seguir en su propia miseria. Supliquemos al Señor que la palabra y la Eucaristía de hoy nos renueve la vida de la sencillez, de la humildad, para sentirnos verdaderamente amados y tocados por el Señor. Así sea.